creo que lo que yo no... es decir, si el mundo no hubiera existido y si el mundo no hubiera tenido el papel que tuvo, pues yo estoy seguro de que algún otro compañero desde la radio, desde la televisión, desde una revista, desde un periódico, habría llenado el hueco que llenamos nosotros. Porque los hechos estaban ahí y en una sociedad abierta, antes o después, terminan conociéndose. Segunda pregunta, vita pericolosa, la tuya. No se revela, ya se sabía que el Suárez Gamboa, él mismo te lo contó, luego te lo confirmaría, o antes, no sé, Belloc, viste en el... Hay un momento en el que Luis Benson, que a mí me hace mucha gracia en el libro, dice que lleva cuidado si te bajas del coche en plena carretera, porque a lo mejor un camión que pasa puede arramblar contigo, e incluso te llega a decir que lleves cuidado con las bebidas, no vaya a ser que te inoculen el SIDA con una bebida, sí. Lo que indica que Luis Marianson no sabe muy bien lo que es SIDA, porque bebiendo, afortunadamente, no se puede coger el SIDA. Hombre, lo que quería decir es están dispuestos a hacer cualquier cosa contigo, y efectivamente, pues como se dice castizamente, menos dejarme embarazado, pues lo han intentado todo, de lo más grotesco hasta lo más infame. Pero yo siempre he pensado que, a pesar de todo, y aunque ha habido momentos muy desagradables, situaciones muy incómodas, pues ¿qué es eso comparado con los compañeros que en otros lugares, en otros momentos o incluso en este mismo momento, pues dan la libertad o dan la vida por cumplir ese mismo papel que estamos cumpliendo en España? Y la última pregunta se refiere a lo que ha sido mi sensación de lector ingenuo, de lector que viene, en cierto modo, leyendo tu libro y leyendo también Garzón. Para mí ha sido un viaje al fondo del horror, del asco. Y recordaba esa frase de Goethe sobre los abismos del poder cuando decía: el que aspira al poder ya ha vendido su alma al diablo. Bueno, la verdad es que es un mundo en el que hay unas claves que ciertamente pueden resultar repelentes. No sé si te refieres o en qué medida te refieres a Garzón como personaje. No, me refiero a todo lo que se cuenta, ¿no? A ese telón de fondo, las conspiraciones, las luchas por el poder, las trampas, las mentiras, las... Bueno, pero en definitiva, por eso, el título de mi libro es Amarga Victoria. No porque fuera escueta, no porque fuera estrecha, no porque fuera blanca. Fue amarga porque tuvo que abrirse camino en medio de todo eso. Pero fue... Y eso es muy importante desde el punto de vista de que la oportunidad de libertad que los ciudadanos, que los españoles de nuestro tiempo estamos teniendo, sigue adelante, sigue abierta, y afortunadamente ese libro ya es historia. Libro con la novela de Selim, Viaje al fin o al fondo de la noche, de la oscuridad. Publicidad. Damos aquí por terminar con Pedro J. Ramírez sobre su libro Amarga Victoria, Planeta. Pero como anuncié al comienzo del programa, vamos a seguir charlando con el mismo huésped durante la segunda media hora, en este caso reducida prácticamente a 15 minutos, de negro sobre blanco, no sobre asuntos relacionados con la política española, sino sobre asuntos que atañen a la República de las Letras, en la que también hay a veces derrotas amargas y victorias dulces. Lo dicho, los anuncios. Negro sobre blanco, segunda parte de mi conversación con Pedro J. Ramírez. Y la literatura, Pedro, la literatura y la cultura. Vamos con ella. El mundo que con tanta energía los orientales dicen ki diriges, publica, además del diario, una serie de revistas cuyo contenido va bastante más allá de lo que usualmente se entiende por periodismo. Una de ellas, por supuesto, es el Cultural, suplemento semanal dedicado a las letras, a las artes y a las ciencias del periódico. Otra es Newton, dedicada a la ciencia. Otra es La aventura de la historia, dedicada a lo que su mismo nombre indica. Otra es de descubrir el arte. Y luego hay una quinta, me voy a centrar un poco barriendo hacia adentro, ya sabes que lo mío son los viajes, sobre esta espléndida revista 7 leguas, que está dedicada precisamente a ella. Esta revista, de momento, es semestral, pero existe la intención de que salga más a menudo, ¿no? Vamos a intentar que por lo menos 3 o 4 veces. Todos nos sentimos muy orgullosos, su director y
responsable y factotum es Fernando Zeta, director adjunto del Mundo, y creo que todo el amor y el misterio y la magia que hay en torno al viaje, pues es que creo que hay muy pocas revistas en el mundo que tengan la calidad de Siete Leguas. En general estamos muy orgullosos y muy contentos de haber creado esta división de revistas en la que estamos haciendo cosas verdaderamente notables. O sea, el éxito que está teniendo, por ejemplo, la aventura de la historia, como... Eso gusta mucho siempre a la gente. La historia, ¿no? Había un concepto de que las revistas de historia eran solo para eruditos, que era para eruditos y para estudiantes, ¿no? Y creo que esta revista, pues manteniendo el rigor y la calidad, pues también le ha dado una dimensión espectacular con que los acontecimientos y su interpretación pues entran por los ojos a través de las ilustraciones, con un relato ameno. No sé, yo creo que esa idea de la que hablábamos antes, de encontrar una tercera vía entre la tradición y entre la ortodoxia y las posiciones de la burguesía oficial, pues yo creo que eso está siendo retirada ahora desde el mundo, ¿no? Pedro, el título de la revista Newton se escogió porque Newton pasa por ser el hombre más inteligente que ha existido hasta ahora en la historia del mundo. Hombre, y que para hacer la presentación venía muy bien hacer un pequeño número con una manzana, ¿no? Hicisteis el con una manzana, pero no estaba yo allí. Bueno, vamos a lo específicamente literario. Esta misma mañana ha empezado a venderse, al mismo tiempo que se compró en los kioscos en el mundo, esta primera entrega de lo que van a ser nada menos que las 100 mejores, y digo mejores entre comillas, porque novelas de la historia de la lengua española, de la literatura escrita en español. El primer volumen es Los gozos y las sombras de Gonzalo Torrente Ballester. Hace poquísimos días el Cultural precisamente sacaba los fragmentos que don Gonzalo, yo asistí al parto de este libro, que don Gonzalo no se atrevió a publicar en su momento. Sin embargo, naturalmente habéis respetado la obra tal como la publicó don Gonzalo sin incorporar inéditas. Bueno, esta colección pues es el sueño de cualquier editor. Nosotros pensamos que para comenzar el siglo XXI tenemos que darle una despedida de verdad con todos los honores al siglo XX. Y en esta idea de hacer promociones siempre vinculadas con el mundo de la cultura, pues llegamos a la conclusión de que el siglo XX había sido una especie de segunda edad de oro de las letras castellanas y que en esa segunda edad de oro la novela mental que había alcanzado sus cimas, tanto con los grandes clásicos de la generación del 27, que si Baroja, que si uno, lo que significó en la narrativa española Valle-Inclán, y luego, pues claro, antes todavía vivos como García Márquez, Vargas Llosa, lo que significó Borges, lo que significó Lezama Lima, los grandes latinoamericanos en una especie de hermanamiento por idioma y a través de la novela como género entre las dos orillas, y Cela como Delibes, los de las nuevas generaciones, Umbral, Marcé, los autores tan populares como Simois, como Manolo Vázquez Montalbán, como Arturo Pérez Reverte. Es la idea de unir a todos ellos, que cada uno tiene su editor, que cada uno es de su padre y de su madre, de su cuadra, de su camada, el conseguir reunir a todos ellos, sin ninguna excepción, es fuerte decir, en una colección que reflejara además la votación de los lectores sobre cuáles habían sido las mejores novelas en lengua castellana del siglo. Y bueno, nos ha costado 6 meses sacar adelante, pero mira, creo que nunca se ha hecho parecido y el listón se pone muy alto y encima hemos conseguido pues venderlo. Este primer volumen pues lo hemos regalado con el periódico, quedan los volúmenes número 2 y número 3 de la trilogía de Los gozos y las sombras, e inmediatamente después pues viene Isabel Allende con la supernovela La casa de los espíritus y a continuación Crónica de una muerte anunciada que es la que ha ganado. ¿Sí? Que más votos ha tenido. ¿Por qué ha ganado? Yo todavía no entiendo muy bien por qué ha sido una novela perfecta, más votada. Parece una novela canónica, vamos. Sí, pues no sé si porque el título es un título que se ha metido habitualmente en la vida de la gente y es una novela muy asequible y tiene una trama vinculada a un crimen. El caso es que ha sido la más votada. Y luego Pascual Duarte,
La leyenda del cerdo visionario, un Delibes, el ciprés. Bueno, Pedro, lo de las votaciones se lo habéis hecho a carta. Bueno, ¿No ahí habéis están, arrimado un ahí poco están. a distintas sardinas? No, vamos a ver, nosotros ¿por qué utilizamos un sistema mixto? Precisamente para ser absolutamente honestos. Nosotros no dijimos vamos a dar las 100 novelas más votadas, porque nos parecía que muchas veces pues autores lo que es el siglo XX pues a lo mejor no habrían sido votados. Y por eso nos reservamos las 50, las elige el público. Y ha habido 20.000 votos, la mayoría a través de Internet, o una parte muy importante a través de Internet. Y las otras 50 las hemos elegido con criterios diversos de nuestros críticos para completar, para que no quedara nada fuera. O sea, aquí a lo mejor nadie hubiera votado Plaza del Castillo, o nadie hubiera votado, pues no sé, una obra de Fernando de Paso. Y creemos... Eso se equilibraba. Claro. Pero los riesgos del canon. Es ese ejemplo de esos riesgos en la Feria del Libro de Guadalajara. Y claro, aquí, bueno, lo primero que se da uno cuenta, empieza a repasar la lista de los... es que faltan nombres, inevitablemente. Algunos nombres de peso. Ignacio Aldecoa, Venceslao Fernández Flórez, Luis Goitisolo. Ya sé que no es culpa tuya, todos esos nombres pues han estado en las listas. Y todos esos nombres, no sé si había salido en Sol, a mí me sonaba que, pero si no está Aldecoa, pues no está. Hombre, yo creo que otros son de los nombres que has mencionado, y el más discutible podría ser Aldecoa. Castillo Puig está entre las 100 mejores novelas del siglo. Pues ya estamos más en los... Bueno, en las... Según el móvil de la FIA, que critica acerbamente esta iniciativa, sí debe estar Castillo Puig. Entonces también nos debería decir a quién habría que quitar. Yo creo que, claro, toda lista es una lista discutible con casos fronterizos. Por ejemplo, hemos elegido también las 25 novelas mejor clasificadas después de las 100, por si negociando derechos hay alguna que falla y no podemos publicar. Bueno, vosotros habéis hecho algo muy arriesgado, Pedro. Es decir, os habéis arrogado un poco el papel de la posteridad. Yo siempre digo que la posteridad es la única crítica literaria cuyas palabras van a misa. Claro, ahora es muy difícil saber si las novelas que en estos momentos se están leyendo, que en estos momentos gustan a la gente y a los críticos, van a saltar o no ese listón de la posteridad. ¿Sabes lo que decía Churchill desde muy joven? Un personaje fascinante por tantas razones. Dice, estoy seguro que la historia me tratará bien porque pienso escribirla yo. No es el caso, pero, en fin, nosotros hemos hecho esta elección. Si alguien quiere hacer una alternativa, pues será muy interesante cotejarla. No pretendemos arrogarnos ningún concepto canónico y la prueba es que en esa lista pues hay autores que precisamente se han distinguido su beligerancia contra el mundo o contra lo que nosotros hemos significado, por estar muy vinculados a algunos de nuestros adversarios o antagonistas en las lides periodísticas. Yo lo que digo es que nadie ha publicado ni publicará jamás a todos esos autores juntos y que nadie pondrá un volumen de tapa dura sobre cubiertas con prólogos de personalidades distintísimas y con ilustraciones originales por 275 pesetas en los kioscos. Y eso que me lo discuta la fiera literaria o quien quiera. Ya hicisteis algo parecido hace un año o hace año y medio, pero no con la literatura escrita no castellana, sino con la literatura universal, ¿no? Fue mucho más sencillo porque... Por derechos de autor. Claro, porque pues, no hay un problema de derechos y porque es amplio el ámbito, pues la elección menos complicada y menos comprometida, ¿no? Yo creo, de verdad, que aquello estuvo muy bien, pero esto es infinitamente más importante. Bueno, ya sabemos que nuestro buen amigo don Camilo José Cela dice que novela es todo aquello debajo de cuyo título pone la palabra novela. Aún así, llama la atención el hecho de que entre las 100 mejores novelas de la literatura española del siglo XX se haya incluido un libro extraordinario, es uno de mis libros favoritos, pero no es una novela, me refiero al Juan de... ¿Y bajo qué género se encuadraría? ¿Reflexiones? ¿Es un ensayo?
es poesía, es crónica, testimonio, ¿qué es? Yo casi diría que es un diálogo, uno de los diálogos de Platón, ¿no? Lo de Mairena, ¿no? Pero si hay algo que está en la esencia del propio concepto de novela es el diálogo. Yo me alegro. Ya estaba siendo una obra muy dada, pero los críticos decidieron, sin duda, tiene que haber ese texto desechado en esta colección. Y bueno. Han salido en la lista. Ficciones de Borges es narrativa, son cuentos, ¿no? Bueno, también está en la colección. Bueno, Borges, acabas de decir, en la lista, por supuesto, y así debe ser, había muchos nombres de escritores iberoamericanos, entre ellos Crónica de Muerte Anunciada, que encabeza las votaciones. ¿Tú crees que el lector español en estos momentos siente el libro publicado, escrito en Iberoamérica como propio, como perteneciente al mismo? Absolutamente. Y yo creo que además esta colección lo que va a poner de relieve es el maravilloso mestizaje que desde el punto de vista de experiencia cultural, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista generacional, desde el punto de vista estilístico, el maravilloso melting pot, el crisol en el que ha terminado convirtiéndose esa serie de novelas en castellano del siglo XX. Aparte de eso, habéis fundado una editorial, La Esfera, ¿no? La Esfera de los Libros. La Esfera de los Libros, que dirige Imelda Navajo, que procede de la editorial Planeta, y antes de Más de Hoy, y antes de Alfa, etc. Bueno, no se sabe ningún título, no se conoce todavía ningún título que vaya a aparecer. Imelda Navajo no suelta prenda. ¿Cómo va eso? Bueno, ya ha empezado a trabajar el 1 de enero. Es decir, se anunció a comienzos de diciembre, echaba por nosotros la idea de poner en marcha una editorial con unos criterios más selectivos, con unos criterios, digamos, un poco más artesanales que los de las grandes casas editoriales. Nosotros, hacía tiempo, teníamos esa asignatura pendiente porque pues no hay más que venir a fiestas de los autores y colaboradores del mundo en que tradicionalmente se celebran en la terraza de la cuarta planta de este edificio, y es que los autores estaban ahí. O sea, eso es lo que nos dijo Imelda. Claro, vine a una de vuestras fiestas y yo dije, pero si es que lo absurdo es que habiendo tanta gente identificada con esa línea pluralismo y con esa actitud abierta y liberal en el sentido menos engañoso del término, que no está poniendo un instrumento para que esos autores puedan sentirse como en casa. ¿Y cuándo vais a romper? Creo que va a ser en la Feria del Libro próxima tendremos. No sé si llegaremos. Desde luego, Imelda, yo creo que está en pleno proceso de gestación y un parto son 9 meses. Bueno, tengo que referirme inevitablemente a algunos asuntos de estricta actualidad. Uno, a esa especie de escandalillo, entre comillas, que ha surgido en relación con la concesión del premio Cervantes a Paco Umbral. En ese escándalo, a mí hay dos cosas que me sorprenden mucho. Una, que sea precisamente el PSOE quien denuncia la manipulación cultural, política. Y lo segundo es que esa supuesta manipulación, caso de haberse producido, se hubiera producido a favor de un editor, bueno, tan rojo, tan izquierdo, tan enemigo, en definitiva, del PP como lo es Paco Umbral, ¿no? Bueno, yo creo que no sé si el referirte a ello como escandalillo estás siendo demasiado generoso con sus promotores. Yo creo que es patético que a estas alturas se trate de empañar, se pretenda de la limpieza del premio Cervantes como si su concesión Umbral hubiera ensuciado. La verdad es que parece el destino que hasta la concesión de algo tan canónico, de algo tan síntoma de consagración como es el premio Cervantes, en el caso de nuestro Paco Umbral, tenga que ir acompañado de algún tipo de marejada, de algún tipo de elemento inusual. Yo creo que Umbral es uno de los grandes narradores del siglo XX y, sin lugar a dudas, mejor escritor de periódicos del siglo XX.
Él ha demostrado que efectivamente junto a la novela el otro siglo XX ha sido el periodismo. Por lo tanto, el valor de un escritor no cambia con que le den un premio. No. Que umbral es umbral, antes del Cervantes, durante el Cervantes y después del Cervantes, podrá como cualquier morirse, otro escritor. y podrá morirse umbral sin ser promovido a la academia, y ese será el problema de la academia y no el problema de umbral, porque el legado de su escritura quedará siempre. Pero bueno, a mí lo es que haya quienes se traten de arrogar en exclusiva la capacidad de hacer reyes, de ser lo que los americanos llaman kingmakers. Es decir, de acuerdo, ustedes son tan poderosos que son capaces de que una persona sin obra, sin mérito literario alguno, pueda llegar a esa academia en la que no es umbral. Pero por Dios, no pretendan también que la única manera de que un escritor, aunque tenga el talento y aunque tenga la obra de Paco Umbral, alcance méritos y honores, sea yendo de su mano. El hecho de que en su limitado cauce no quepa un escritor como Umbral tenga que invalidarle para conseguir el reconocimiento en vida. Esto es patético, esto es mezquino. Y que el PSOE haya entrado en el asunto. Mira, yo a quien quiero dirigirme a este respecto es a José Luis Rodríguez Zapatero. Yo he tenido un par de conversaciones con este hombre y me ha causado una impresión excelente. Yo creo que es verdad que él tiene un proyecto de renovación en el Partido Socialista. Creo que va a haber un antes y un después. Claro, hay que darle tiempo al tiempo y puede ser, no sé si en el 2004 o en el 2008, puede ser una alternativa para que ser capaz. Y voy a dar una noticia. Rodríguez Zapatero va a escribir uno de los prólogos, no digo cuál, de las 100 novelas, de las obras de la colección. Él siempre nos ha dicho que él, para la cultura es el punto de referencia máximo. Bueno, por favor, que no hagan el ridículo, que no hagan el seguidismo grotesco, que no presentar una pregunta a la ministra, que además ni estaba allí, si las deliberaciones del jurado son secretas, la ministra, ¿qué le va a decir a esta jovencita secretaria de Cultura del PSOE que por ir de la mano, por hacerle el caldo gordo al grupo que ha planteado el problema, que tiene la inquina, que no puede soportar el éxito de Umbral fuera de su órbita, ¿cómo pueden meterse en ese charco? Yo creo que Zapatero tiene que zanjar este asunto y decir, oye, no hagamos más el imbécil, no hagamos más el ridículo. Pero te quería preguntar también sobre las denuncias que hace formuló Juan Goytisolo en un periódico de la competencia tuya, que es El País, supongo que lo has leído, pero no tenemos tiempo para eso. En fin, Juan Goytisolo denunciaba, no sé, el estado de la cultura española. Pero en fin, casi última pregunta que te voy a formular, eterno problema, Pedro. Un grupo mediático, no sois el único, se erige al mismo tiempo, bueno, en lo que es el grupo mediático y en editor. Ese grupo mediático publica, en el caso vuestro, un suplemento que se editorial. ¿Qué garantía de independencia de criterio crítico respecto a los libros publicados por vosotros? La empresa editora del Cultural es una empresa que se llama Prensa Europea, cuya presidenta y máxima responsable es Blanca Berasategui. Ha llegado a un acuerdo con la editora del Mundo. Tenemos un contrato inicialmente por 5 años que probablemente se convierta en indefinido, pero la última palabra sobre los contenidos del Cultural lo tiene Blanca Berasategui. Y cualquiera que conozca su trayectoria sabe que va igual que un libro esté editado por la esfera de los libros que por Planeta, por Anaya. Es decir, yo creo que la credibilidad precisamente del Cultural y de su equipo está en eso. Pedro, en 30 segundos, no vivimos en jaula. Las estadísticas dicen, yo no me creo mucho en las estadísticas, pero bueno, son siempre indicativas, que con relación al momento en el que Franco ha descendido, no la venta, pero sí la lectura de libros y de periódicos en España, un 17%. Yo hoy mismo, o mejor dicho ayer, he recibido una encuesta que ha llevado a cabo el Gremio Nacional de Editores y el resultado más vistoso de esta encuesta es que no es que la gente no quiera leer, es que hemos montado un tipo de sociedad que no permite a la gente disponer de tiempo libre para leer. Este es tu caso. Yo también quería preguntar, ¿tú lees? Y si lees, ¿cuándo diablos lees? Bueno, yo estoy agobiado por el montón de libros maravillosos, sellos de historia, que es lo que siempre leo, que tengo amontonados en casa, al
antes de dormirme siempre saco media hora, 40 minutos, hasta que caes. Pero los viajes, los fines de semana, pero es verdad. Es decir, la lectura tiene que competir con otras opciones culturales. Pues se han ampliado muchísimo las posibilidades de cine, de teatro, de conciertos, de festivales, y luego en los medios de comunicación. Pues fíjate, hay 27 televisiones, 48 radios, Internet. Atención, Internet, que cada vez va a ser más importante en nuestras vidas. Bueno, efectivamente hay que tener mucha personalidad, las ideas claras y ser muy selectivo para decidir a quién tiempo disponible. Sí o no, última pregunta. Algún día tendremos un libro de Pedro J. Ramírez que no solo parezca libros, sino que sea una con personajes de ficción. No. No, segurísimo, porque hay tantas historias verdaderas, fascinantes, que contar. Yo es que... ¿Son esas las novelas de nuestro tiempo? Yo creo que en gran medida sí, ¿no? Que, bueno, algunos de los capítulos de este libro, tú o cualquier novelista de pro, los incluís en una... No puede creer nadie que después de cenar con uno se vaya a encontrar en la calle a las 2 de la mañana con el ministro. Es literatura. Bueno, pero ocurrió. O esto digo, hombre, de todos los hoteles del mundo, ¿por qué va a ir este señor al... Ya decía Oscar Wilde que la naturaleza imita el arte. Hasta que Pedro J. Ramírez. Un libro. Amarga Victoria. Planeta. Un periódico. El Mundo. Muchas revistas. Por ahí andan. Newton, La aventura de la historia, Siete leguas, etc. Una editorial de libros, La Esfera. Y una iniciativa importante, la de publicar trisemanalmente, vinculadas a la difusión del diario, una tras otra, de las 100 mejores novelas escritas en español en el siglo XX, a juicio de los lectores por una parte y por otra de los críticos del periódico. Que todo eso sea para bien, Pedro, que lo será. Cuando algo escrito negro sobre blanco, ya sea periodismo amarillista, ya sea buena literatura, tiene éxito, es la sociedad entera la que lo tiene y nuestros antepasados y nuestros descendientes. Gracias sean dadas a mi interlocutor y a todos ustedes que son quienes hacen posible la existencia y la supervivencia insólitas de un programa como este. Volveré dentro de 7 días. Buenas noches. Rodríguez Zapatero va a escribir uno de los prólogos, no digo cuál, de las 100 novelas. Siempre, y él nos ha dicho que él... máxima. Bueno, por favor, que no hagan el ridículo, que no hagan ese seguidismo grotesco, que no presentar una pregunta a la ministra, que además ni estaba allí, si las deliberaciones del jurado son secretas. La ministra, ¿qué le va a decir a esta jovencita secretaria de Cultura del PSOE, que por ir de la mano, que por hacerle el caldo gordo al grupo que ha planteado el problema, que tiene la inquina, que no puede soportar el éxito de un fuera de su órbita, ¿cómo pueden meterse en ese charco? Yo creo que Zapatero tiene que zanjar el asunto y decir, oye, no hagamos más el imbécil, no hagamos más el ridículo. Pero te quería preguntar también sobre las denuncias que hace poco formuló Juan Goytisolo, un periódico de la competencia tuya, que es El País, supongo que lo has leído, pero no tenemos tiempo para eso. En fin, Juan Goytisolo denunciaba, no sé, el estado de corrupción generalizada que vive la cultura española. Pero, en fin, tiene algo que ver también esta última pregunta. Eterno problema, Pedro. Un gran grupo mediático, no es el único, se erige al mismo tiempo, bueno, en lo que es grupo mediático y en editor. El grupo mediático publica, en el caso vuestro, un suplemento que es El Cultural y al mismo tiempo vais a tener una editorial. ¿Qué garantía de independencia de criterio crítico respecto a los libros publicados por vosotros va a existir? La empresa se llama Prensa Europea, cuya presidenta y máxima